Nuevamente, bienvenidos al servicio de hoy día. Vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú obrando en todo lo que tú quieres que tus siervos escuchemos, Señor. Permítenos que seas tú, por medio, intermedio mío, Señor, transmitiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. Permite que sus corazones sean abiertos, sean receptivos, Señor, para todo lo que vamos a hablar. Todo esto te lo pedimos en nombre de Hijo Jesús. Amén. Bueno, yo tengo unas preguntas antes de comenzar. Antes de convertirnos a Cristo, antes de aceptar a Cristo, los que no nacimos siendo cristianos, tuvimos problemas, ¿verdad? ¿O no? Nunca hemos tenido problemas. Sí tuvimos problemas. Levante la mano, ¿quién no ha tenido problemas? Ninguno. Levante la mano, ¿quién ha tenido problemas siendo cristiano cuando ya se convirtió a Cristo? También ha tenido problemas, ¿verdad? O sea, si somos cristianos o no somos cristianos, vamos a tener problemas. La diferencia es cómo trabajaba, cómo actuaba cuando no era cristiano y cómo trabajo, cómo actúo ahora que soy cristiano. ¿Cómo fue mi reacción cuando no era cristiano? ¿Cómo reaccionábamos? A veces de una forma agresiva, a veces ahí está la hermana de una forma agresiva, a veces vociferando muchas palabras. O sea, teníamos una forma de reaccionar muy distinta. Pero ahora que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo, ¿cómo reaccionamos? ¿Se han puesto a pensar cuál es la diferencia? Ya no es lo mismo, ¿verdad? O alguien sigue reaccionando igual, porque si alguien sigue reaccionando igual, vamos a tener que llevar a un estudio bíblico intenso por ahí. ¿Cómo reaccionaríamos si no somos cristianos ante algo que no nos afecta personalmente? Si no somos cristianos, ¿cómo reaccionamos a algo que no nos afecta a nosotros, que no nos hace daño, pero estamos viendo algo que está pasando y está ocurriendo y no es correcto? Si no somos cristianos, lo dejamos, a lo mejor se va. Pasamos por encima, pasamos por un lado. Pero si somos cristianos y vemos una injusticia, vemos algo que está pasando, ¿cómo reaccionamos ahora? Ya nos empieza a doler un poquito el corazón, nos empieza a hacer algo por ahí, algo de querer ayudar, algo de querer apoyar, aunque sea, como dicen por ahí, en oración, hacer algo diferente. Mientras cuando no éramos cristianos, todo pasaba. Ustedes han escuchado o han leído la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento. ¿Todos la han leído la historia de Nehemías? ¿Todos la saben? ¿Saben quién era Nehemías? ¿No? ¿Sí? Me llamó mucho la atención la historia de Nehemías, que él, básicamente siendo un copero, básicamente estando fuera de su pueblo, le tocó el corazón al Señor, y el Señor le dio un llamado, y un llamado muy intenso. Vamos a empezar con esto. En la historia, a menudo encontramos relatos que trascienden el tiempo y resumen en los corazones de las generaciones venideras, como Nehemías. Uno de estos relatos se encuentra en el libro de Nehemías, un hombre cuya vida fue marcada por la fe, por la determinación, el servicio y en especial el servicio a su pueblo. Nehemías, ¿quién era? Un copero que era del rey Artajerjes en ese tiempo. Vivía en una época en la que Jerusalén y su pueblo estaban en ruinas, devastadas por el exilio y la desolación. ¿Qué pasó? Él se enteró la triste situación que tenía la ciudad natal, la ciudad en donde él nació. Nehemías sintió un profundo llamado en su corazón y una convicción que lo impulsó a tomar acción. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto, si podemos hacer algo, regresar a nuestra ciudad y actuar? Por ejemplo, ahorita mi país se encuentra en una guerra interna. Qué difícil sería llegar allá y hacer cosas que tal vez están fuera de nuestro alcance. Básicamente aquí estaba pasando algo similar. Tal vez no sé en el Perú, no sé en otro lado cómo están. ¿Qué podríamos hacer? Con algo que nosotros estamos, como ahorita aquí, en un país libre, democrático, en donde tenemos trabajo, estamos trabajando para alguien,
Pero nos vamos a regresar a nuestra ciudad natal a hacer algo, porque estamos viendo la injusticia que está pasando en nuestra ciudad y podemos hacer algo. Y esto es lo que hizo básicamente Nehemías. La historia de Nehemías no es solo un relato de reconstrucción física, porque acuérdense que Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén. También fue una reconstrucción espiritual y emocional, porque lamentablemente el pueblo de Israel, el pueblo en Jerusalén, estaban básicamente cabizbajos, estaban con sus puertas destruidas, con sus muros destruidos, estaban a la merced de sus enemigos. Recuérdese que en aquel tiempo eso era lo que básicamente los defendía de sus enemigos. Pero lo que hizo Nehemías, lleno de fe y pasión, pudo desempeñar un papel crucial en la restauración, revitalización de la comunidad. La historia de Nehemías nos invita a que reflexionemos cómo podemos responder ante un llamado de Dios. Porque acuérdense, todos somos llamados, pero tenemos que tomar acción en ese llamado. Tenemos que saber cómo vamos a actuar en ese llamado. Dios nos llama de diferentes maneras, lo hemos estado tomando y hemos estado hablando las últimas semanas sobre el llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Qué pasa? En las primeras preguntas, ¿qué pasa cuando estamos en la adversidad y nos manda el llamado, nos envía el llamado el Señor, nos dice, hey, estás en medio de todo, estás en lo mejor de tu vida, pero quiero que te vayas y te metas allá, donde allá te puedes salir muerto? ¿Cómo podemos levantarnos ante esos desafíos y trabajar juntos para reconstruir lo que ha sido quebrantado? Esta historia no se basa, como dice aquí, no se basa única y exclusivamente en los muros de Jerusalén, se basa en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, en los problemas que tenemos que siempre reconstruirnos de las cenizas. Muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, ahora escuchamos los testimonios de Walter, de Jairo, en donde recibieron sus documentos y ya cambió su estatus, ya está mejorando su estatus, ya pueden hacer otro tipo de actividades. En medio de todo esto han recibido, y esta semana qué bueno, porque me imagino que la hermana Ruth también, y la mamá de Henry también fue, o sea, Dios está bendiciendo y nos bendice cuando nosotros somos fieles. Pero así como Nehemías se levantó para reconstruir los muros de Jerusalén, nosotros también debemos hacerlo. Espiritualmente, muchas veces estamos caídos, tenemos demasiados problemas, demasiadas situaciones en nuestras vidas, problemas de salud, problemas económicos, falta de trabajo. Hemos tenido estas últimas semanas mucho tiempo sin poder trabajar, agua, frío, llegaban los biles, ¿y qué pasaba? No podemos dejar de confiar en Dios, porque Nehemías nunca lo hizo, él siempre confió. Así como Nehemías se levantó para reconstruir los muros de Jerusalén, nosotros podemos ser inspirados para levantarnos y reconstruirnos lo que se haya derrumbado en nuestras propias vidas, en nuestros templos, en nuestras comunidades, con la misma determinación y fe que a él le caracterizó. Por ejemplo, aquí estamos en el templo, aquí estamos tratando de hacer cosas nuevas para poder mejorar, para poder que los hermanos vengan y se sientan cómodos. El título de este mensaje de esta mañana es Líderes comprometidos con Dios. Si no estamos comprometidos, no podemos estar básicamente acorde a lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que ser líderes comprometidos con Dios. Vamos a leer en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Qué nos dice? Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. En la pantalla la vamos a tener. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Se imaginan lo que es ser un copero? Un copero no era más el que ponía las copas, ponía el vino, ponía esto, sino que también era la persona que probaba los alimentos antes de que coma el rey, para saber si no estaba envenenado. Tenía grandes privilegios, pero también su vida estaba en peligro, porque si alguien quería envenenar al rey por medio de la comida, el copero era el primero en que iba a pasar al otro mundo. Cuando surgen los problemas, tenemos tendencias al conflicto, al desaliento. Nuestras reacciones cambian completamente. Entramos en una atmósfera de desconfianza y dolor cuando estamos en problemas. ¿Qué pasó con Nehemías, en cambio, cuando se enteró de las condiciones en que se encontraba Jerusalén? Primero se estremeció y lloró. ¿Pero qué más hizo Nehemías? Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué diferencia que actúa cuando somos cristianos, ¿verdad? Él podía haber dicho, no puedo hacer nada, así de simple. Eso está allá, está fuera de mi territorio, no puedo hacer nada, no puedo ir, está muy lejos. No tengo la capacidad de hacer nada. Porque realmente un copero, ¿qué podría hacer? ¿Qué experiencia tenía un copero en reconstruir muros, en reconstruir puertas, en organizar, en administrar? ¿Qué podía hacer? Absolutamente nada. Pero el ejemplo de Nehemías aquí, que es comprometido en honrar a Dios, cuando hizo el llamado, él aceptó el llamado de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Fue la oración y el ayuno. No buscó otra cosa. Fue ponerse a cuentas con Dios. Fue ponerse y decir, hey, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? La oración que él hizo básicamente en esa difícil situación de Jerusalén fue la primera reacción en buscar a Dios. Acuérdense, cuando nosotros estamos en una difícil situación, a veces lo último que hacemos es la oración. Y es cuando más debemos orar, cuando más debemos buscar de Dios, cuando estamos en problemas. La segunda cosa que hizo después fue la planificación y la preparación. Después de pasar el tiempo de ayuno y oración, Nehemías elaboró un plan estratégico para abordar los problemas de Jerusalén. No se quedó quieto, ya oró, ya ayunó, ya buscó del Señor, y el Señor le dio su llamado y ya le explicó lo que tenía que hacer. Y él hizo una planificación y una preparación completa. Esto incluyó no solo su propia intervención, sino el aseguramiento de los recursos necesarios y la coordinación con líderes y autoridades.
Acuérdense que él estaba muy lejos de Jerusalén, él estaba y tenía que pasar por pueblos que lamentablemente no eran amigables. Entonces él tenía que tener permiso para cruzar y pasar las partes donde no eran amigables. La planificación de Nehemías fue cuidadosa y estratégica. Podemos ver, él hizo una inspección inicial y una evaluación. En Nehemías capítulo 2, 11, 16. ¿Qué nos dice? Nehemías capítulo 2, 11, 16. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías llegó de forma discreta, de forma callada, y él pasó 3 días investigando, pasó 3 días buscando y sabiendo y conociendo qué es lo que iba a hacer, por dónde tenía que empezar. Porque acuérdense que él nada más recibió noticias y dijo, los muros están caídos, las puertas están incendiadas, y tenía que llegar a hacer su plan de trabajo. Nehemías evaluó la magnitud de los daños y formuló un plan basado en su observación personal. En Nehemías, acuérdense que él no les dijo nada a nadie durante los 3 días. En Nehemías 2, 17, 18, él apenas comunica la visión que Dios le dio, lo que Dios le ordenó que vaya a hacer. Nehemías 2, 17, 18, creo que se pasó aquí. Creo que faltó. Nehemías 2, 17 y 18 nos dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué hizo aquí Nehemías? Nehemías básicamente animó a la gente. La gente estaba caída, la gente estaba desolada, la gente estaba triste por lo que estaba pasando. Pero una sola persona que Dios llamó para hacer las cosas empezó a mover todo. Una sola persona. Al unirse él a esta tarea, le recordó la protección y la provisión de Dios. Cuando Dios nos da la orden de hacer algo, Dios va a estar ahí y nos va a estar respaldando todo el tiempo. También hizo la organización de los recursos. En Nehemías 2, capítulo 2, versículos 7 a 9, registra cómo Nehemías obtuvo primero el permiso del rey Artajerjes para poder salir y dejar su trabajo por un tiempo. Solicitó madera para las puertas de los muros, así como una escolta militar para la seguridad durante el viaje. Imagínense en todo eso lo que el Señor le mandó a pedir. Y el Señor puso gracia, completamente gracia en Nehemías, para que el rey le diera todo eso y mucho más. En Nehemías capítulo 2, versículos 7 a 9, dice: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Imagínense, países, lugares donde no era amigable, tenía que pasar. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Miren cómo hace Dios la obra completa. Nunca Dios hace una obra media, siempre la completa. Nada más está esperando que nosotros tomemos acción en esto. También organizó a los judíos locales y a los sacerdotes para que participaran en el trabajo de la reconstrucción. Asignó las tareas y coordinó. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3, que describe cómo Nehemías asignó diferentes grupos de personas para trabajar en secciones específicas de los muros. Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 6. Nehemías capítulo 3, del 1 al 6, nos dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabet. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná. E inmediato a ellos restauró los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pased, y Mesulán, hijo de Besoida. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y podemos llegar así. El capítulo tiene 32 versículos, en donde básicamente aquí Nehemías asignó tareas y coordinó todo. ¿Quién era Nehemías? Un copero. Pero aquí Dios le dio sabiduría y entendimiento para poder organizar a toda esta gente. Dios le dio sabiduría y entendimiento para que hasta los sacerdotes pudieran entrar dentro de todo este plan que era de Dios. Acuérdense que los muros fueron destruidos por los enemigos. Y los enemigos estaban a la par, esperando nada más en qué momento va a volver a caer. Nehemías también preparó para la resistencia. Nehemías y el pueblo se prepararon para la oposición y el ataque de sus enemigos mientras trabajaban en la reconstrucción. Organizó turnos de guardias y animó al pueblo a confiar en Dios y a mantenerse firmes ante la adversidad. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4 completamente, y he puesto aquí un par de versículos que vienen siendo Nehemías 4, capítulo 4, versículos 7 al 12. En donde el tema principal de este capítulo es precauciones contra los enemigos. ¿Cuántas veces nosotros tomamos precauciones con lo que nos puede pasar? ¿Qué nos dicen Proverbios? El justo mira el mal y se aparta, dice. O sea, tenemos que siempre estar preparados. Nunca podemos decir, hey, aquí está oscuro y por ahí me voy a meter y por ahí voy. Mejor me hago un ladito y busco donde hay luz. O sea, tenemos que estar preparados para todo. Y aquí en Nehemías, capítulo 4, versículos 7 al 12 nos dice: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos estos eran enemigos del pueblo, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. En versículos anteriores, si leen la historia completa de Nehemías, se van a dar cuenta que estos se burlaban de ellos, porque decían, no van a poder terminar, no lo van a poder hacer. Cuando lleguen a la mitad, cuando lleguen a esta parte, se van a volver a caer. Ellos nunca entendieron que la mano de Jehová estaba con ellos. Y aquí nos dice en el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios. Aquí Nehemías vuelve a orar, vuelve a buscar de Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya empezó un pequeño pretexto por ahí a decir, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder terminar.
Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Dios estuvo en todo momento con Nehemías, con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo que estaba. La planificación y preparación. Acuérdense, cuando nosotros tenemos problemas, tenemos conflictos, somos líderes de cualquier congregación, somos líderes de nuestros hogares, somos líderes, tenemos que hacer un plan, tenemos que estar preparados para todo eso. En estos versículos nos muestra cómo Nehemías planeó meticulosamente cada paso del proceso de reconstrucción, desde la evaluación inicial hasta la organización de recursos, la organización y coordinación de trabajadores, la preparación para la oposición, su liderazgo estratégico y su confianza en Dios, que nunca lo dejó, fueron fundamentales en el éxito. Si nosotros queremos hacer un plan de trabajo aquí en la iglesia, si nosotros queremos tener ministerios aquí en la iglesia, tenemos que tomar un plan de acción, como lo está haciendo Nehemías. Estar primero comprometidos como líderes, comprometidos con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos de corazón, podemos ser líderes de éxito, en donde podemos tener grandes cosas y podemos hacer grandes cosas. Y aquí nos lo está demostrando en el capítulo completo de Nehemías. Nehemías buscó en todo momento de Dios. Buscó antes, no después. ¿Qué nos pasa ahora? Cuando ya estamos en el problema, vamos y oramos a Dios, en vez de ser al revés. Antes yo le voy a pedir al Señor que me apoye, que me ayude y que me dé luz en base a un problema. Como por ejemplo ahora se necesita un vehículo para un miembro de la iglesia, está pidiendo oración para que Dios le dé sabiduría y entendimiento para comprar un buen vehículo, que no sea un vehículo malo, y que Dios le ponga una persona correcta para que lo venda. Porque también sabemos que hay personas que venden cosas que no están trabajando. Eso es algo que Nehemías lo hizo en este momento. Nehemías siempre buscó de Dios en todo momento durante el proceso, antes y durante la construcción de los muros. Su fe dependía en Dios y fueron fundamentales en su liderazgo. Habíamos leído que en Nehemías 1:4, Nehemías se sentó y lloró, pero también ayunó y oró al Dios de los cielos. Nehemías, al enterarse de la difícil situación de Jerusalén, hizo todo lo que estuvo a su alcance en orar. En Nehemías 2:4, entonces dijo, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nuevamente Nehemías orando. Nehemías capítulo 4, versículo 4 al 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Me gustó la nueva versión internacional, que dice, por eso oramos, escucha Dios nuestro cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Básicamente, se estaban riendo, se estaban burlando de lo que estaban haciendo del pueblo de Dios. En Nehemías 6:9, capítulo 6, versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaron, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Todo tiempo estuvo orando. Nehemías buscó en cada instante, en cada proceso, buscó de Dios. La relación íntima de Dios fue una fuente de fuerza y sabiduría. Perseverancia durante todo el proceso. Para finalizar, el libro de Nehemías
es una narración completa sobre el liderazgo, fe y restauración. A través de la historia de Nehemías vemos como un hombre pero comprometido completamente con Dios y con su pueblo, pudo superar desafíos aparentemente insuperables y llevar a cabo una tarea de gran envergadura como la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Muchas veces dicen, y los que saben de construcción, más fácil es demoler que reparar. ¿Por qué? Porque es mejor hacerlo nuevo completamente que reparar, te sale más costoso. ¿O me equivoco de mí? Entonces, los que saben de construcción realmente es eso. Pero aquí, la mayor parte, por ejemplo, un negocio se cae, un negocio quiebra, un negocio va. El levantar ese negocio nuevamente es difícil. Es más fácil empezar uno nuevo que reconstruir un negocio que ya ha caído. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿qué nos está pasando? La iglesia bajó sus miembros, bajó su membresía, y resulta que nos está costando mucho más que si se abriera un nuevo templo, una nueva iglesia en algún otro lado. Entonces, tenemos que entender que los desafíos están aquí, pero nosotros como líderes debemos superar esos desafíos. Debemos buscar de Dios en todo momento que nos dé entendimiento y sabiduría para poder cumplir las metas que Él mismo quiere. Porque esta mañana estudiábamos cuál es la gran comisión. ¿Quién me lo dice? Mateo 28. Ir y hacer discípulos en todo el mundo. No en una sola parte, en todo el mundo, pero ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos siendo discipulados para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir haciendo. Aquí estamos líderes que podemos seguir compartiendo el Evangelio. En conclusión, el liderazgo comprometido de Nehemías nos demuestra un liderazgo comprometido, una visión clara. Cuando Dios nos da una visión, nos da un sueño, nos da el llamado, Dios nos va a mostrar qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer cada una de las cosas. Pero también necesita dedicación, porque si no estamos dedicados a lo que vamos a hacer, no vamos a poder. Si decimos como, estoy un rato aquí, estoy otro rato acá, y vamos acá, y como salga, y hay un más o menos, no. Necesitamos dedicarnos a lo que el Señor nos está pidiendo. Pero también necesitamos valentía, porque no es fácil hacer las cosas. Muchas veces cuando el Señor nos pide hacer las cosas, no son fáciles. O era fácil para Nehemías hacer todo lo que estaba. Nehemías estaba a punto de morir, porque si no le mandaba a su gente, que mandó a capitanes y todo cuidándolo, ¿qué hubiese pasado? No hubiese pasado varios pueblos, a lo mejor en el primero le hubieran cortado la cabeza. Necesitamos valentía para hacer. Sabemos que para ser cristianos, para tomar la decisión de ser cristianos hay que ser valientes, porque hay que dejar todo lo que el mundo nos ofrece. ¿O me equivoco? Tenemos que ser valientes hasta para tomar la decisión de decir, sí Señor, acepto, aquí estoy, úsame como tú quieras. Necesitamos tener la capacidad para inspirar a otros, como Nehemías, pero eso única y exclusivamente lo podemos hacer con el ejemplo. Con el ejemplo y las ganas que tenemos de trabajar para el Señor, con el ejemplo y las ganas que tenemos para servir al Señor. Esa es una forma para inspirar a otros. Y tenemos muchos ejemplos de esos en la Biblia, completamente. Tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando no dependemos de Dios, estamos en problemas. Recuerden que Nehemías buscó a Dios en todo momento, confiando en su dirección, en su provisión, en su protección. La relación íntima que tenía Nehemías fue la clave del éxito, porque lo fortaleció en medio de la adversidad. Cuando estamos en problemas, cuando estamos ahí, es cuando más debemos buscar a Dios. Cuando caemos en pecado, cuando caemos en algo, tenemos que buscar más de Dios y acercarnos a buscar más de Él. No alejarnos, porque alejarnos es la peor decisión que podemos tomar. Tenemos que buscar de Dios. También tenemos que aprender a superar obstáculos, a pesar de la oposición, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de las críticas que recibimos, a pesar de los desafíos que tenemos. Muchos de aquí tenemos grandes distancias, pero venimos al templo. Muchos de aquí estamos enfermos y venimos al templo. Tenemos desafíos en nuestras vidas. Nehemías no se desanimó.
Y eso es algo que debemos entender. Como cristianos, no desanimarnos. En mi caso he tenido muchas veces, he estado a punto de ya no venir, pero realmente Dios sabe cómo actúa. Dios sabe y pone una persona, dos personas que nos da una palabra, dos palabras y nos dice, sigue, adelante. Y eso es todo lo que necesitamos a veces, no desanimarnos. Nehemías enfrentó los obstáculos con determinación y confianza en Dios. Logró completar la tarea que le había sido encomendada. Si nosotros aquí nos ponemos metas, planeamos, ¿creen que lo podemos hacer? ¿Creen que podemos hacer todo lo que el Señor nos diga? Porque el Señor nos está diciendo, hey, aquí está el templo, como dice el pastor, aquí está el templo, aquí está todo. Antes no teníamos templo, ahora tenemos templo, pero ahora nos faltan los miembros. ¿Qué está pasando? Entonces necesitamos nosotros como líderes comprometidos empezar a traer. Si nosotros traemos una persona cada domingo, para nosotros los que vivimos lejos es un poquito más complicado, como se han dado cuenta, porque no quieren venir para acá, estamos a 40 minutos. Dime, ¿qué tiempo están? 40 también, ¿no? 40, 45. 45. Los hermanos Fernández también. Jonathan también, ¿a qué tiempo estás aquí? 20. ¿Ya? Estamos a una distancia promedio, pero estamos aquí y queremos servir al Señor. ¿Quieres comprometerte, Jonathan, en trabajar para el Señor? ¿Nos comprometemos? Ya en la célula ya nos comprometimos, ¿verdad? Ya hicimos el mismo compromiso de trabajar al Señor y dimos nuestra palabra para estar ahí. Ahora les pregunto a ustedes, ¿nos comprometemos como líderes para poder actuar y poder trabajar para el Señor? En las cosas que podamos hacer y que el Señor nos guíe. Acuérdense que cuando el Señor nos guía, nos da ese sueño, esa visión, lo vamos a poder cumplir porque Él va a estar respaldándonos a nosotros. La reconstrucción de los muros de Jerusalén no fue solo físico, sino también fue espiritual y emocional. Porque acuérdense que cuando Él se comprometió y Él habló con la gente, Él les levantó el ánimo. Su espíritu se volvió a encender. Ellos estaban apagados completamente, estaban a la merced de sus enemigos. Sus enemigos se mofaban y se burlaban de ellos. Les decían, hey, ¿qué está pasando? No van a hacer nada, son básicamente, y estaban arruinados. Pero Nehemías, una sola persona, hizo el cambio. Cambio no solo físico, sino espiritual y emocional. Nehemías restauró la seguridad. No había seguridad, estaban a la merced de los enemigos. Y no era uno, eran 2, 3, 4 grupos que estaban ahí actuando. Restauró la dignidad, porque estaban quitados de esa dignidad. Imagínense que estaban a la merced de ellos, no tenían dignidad. Ese pueblo no tenía esperanza, el pueblo judío no tenía esperanza. Renovaron su fe en Dios, porque ellos vieron lo que estaban haciendo a través de una sola persona, de Nehemías. Se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, porque a cada paso Dios iba cumpliendo su promesa de restauración. Entonces, el libro de Nehemías nos compromete a ser líderes con Dios, no con el hombre, sino con Dios. Acuérdense que hay que trabajar como para Dios, no para el hombre. Cuando trabajemos, aunque sean nuestros trabajos seculares, tenemos que hacerlo de esa manera. Y no se diga más aún aquí en la iglesia, más aún aquí en el templo. También tenemos que aprender a confiar en la providencia divina de Dios en medio de las dificultades. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias fuera de nuestro control, tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, las cosas se vuelven más fáciles. Podemos reaccionar de diferente manera. Podemos actuar de una forma más tranquila porque sabemos quién está respaldándonos a nosotros, que es Dios. Podemos perseverar ante los desafíos y a trabajar en la restauración, primero de nuestra vida y luego para colaborar y ayudar con los demás, a restaurar la iglesia, a restaurar almas y a captar almas y ganar almas para Dios. Así que quedamos con el reto. Y aquí al final van a pasar lista, hay una lista que se van a apuntar, por favor, para el reto que vamos a tener. No es cierto. Así que entonces, hermanos, comprometidos en seguir trabajando para el Señor, por favor. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por darnos ese corazón y comprometernos, Señor, en seguir trabajando en tu obra.
en seguir expandiendo tu palabra, Señor, a los que podamos alcanzar. Te pedimos que seas tú respaldándonos en todo momento, que tú pongas planes de bien para nosotros, Señor, como dice Josué 1. Te pedimos que seas tú en cada uno de nosotros, restaurando nuestros corazones, que a pesar de todo y cada uno de los problemas que tenemos, seas tú dándonos ánimos, fuerzas y confiando en ti nuevamente, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber asistido. Gracias por estar aquí.